Bueno, está con nosotros Carlos Delfrade, diputado provincial y candidato. Hoy hubo anuncios en torno de ese tema, ¿no? Sí. Por parte de Aníbal Fernández, Sí. del jefe de gabinete, el ministro del Interior, el propio gobernador, de más fuerzas federales para Rosario. Y ya tempranito, Carlos Delfrade decía, Berni puso 3.000 hombres y nos están dando 1.575. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo les va? ¿Eh? Un gustazo estar acá. Oye, Carlitos, de este tema, ¿por qué no se habla de este tema? ¿Por qué no se habló en la campaña? Yo creo que los partidos grandes, las tres fuerzas más grandes en la provincia de Santa Fe, han tenido responsabilidades sobre el desarrollo del narcotráfico en los últimos 15 años en la provincia de Santa Fe. Por eso no hablan. Porque lo que quisieron hacer desde el punto de vista policial o de la Fuerza de Seguridad fracasó. Por eso es lo que decimos que estos anuncios son más de lo mismo. Berni nos mandó 3.000 integrantes de las Fuerzas Federales. Yo estuve ahí con él cuando él prometía que iba a sacar kilos y kilos de droga, que iba a sacar millones de pesos y terminó secuestrando 800 gramos de marihuana, una sola persona detenida y después siguió la violencia. Y después están los partidos tradicionales que quisieron hacer, por sobre todas las cosas, arreglar la cuestión de forma cosmética, de poner ciertas fuerzas federales en los barrios de Santa Fe, en los barrios de Rosario, y eso dura 2 semanas. A la tercera semana lo que tenés es que arreglan con los nichos de corrupción de las fuerzas de seguridad federales, como antes lo hacían con las fuerzas provinciales, y se siguen liberando las zonas y se produce el drama que hoy tenemos en los barrios de Santa Fe y los barrios de Rosario. Y tenemos... Por eso no hablan, por eso no hablan los tres, porque además no hablan de lavado de dinero, como hoy pasó también. No se habló una sola vez de lavado de dinero, no se habló una sola vez de lo que entra y lo que sale por los 38 puertos que tenemos acá sobre la margen del río Paraná, en donde ya hay denuncia de contrabando de armas, de narcotráfico, desde 1998, Guille. Sí. Y esto es impactante. No se habló de lo que había prometido el presidente de la Nación. ¿El contrabando de armas sale de lo que se descubrió hace poquito de Segovia? De Segovia está el nuevo capítulo, pero el juez Pablo Yadarola, en el año 2016, de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, determinó que desde los depósitos fiscales de la ciudad de Rosario y de los puertos de Rosario y de San Lorenzo salían 1.700 armas que entraban a la Argentina desarmadas, desmanteladas, especialmente de Estados Unidos y de Alemania, y que después iban a los grupos narcos de Brasil. Eso es impresionante. Eso se sabe desde el año 2016. Es impactante eso. Y eso no se ha desmantelado, no se ha trabajado. Y me parece que hoy, cuando escuchamos que no se habla de puertos, no se habla de lavado de dinero, del juzgado federal que había dicho el presidente de la Nación que se iba a hacer en el lugar de mayor lavado de dinero de la República Argentina, que es San Lorenzo, porque de San Lorenzo sale el 75% de las exportaciones, y entonces para esconder un elefante lo tenés que esconder en una manada de elefantes, y el dinero sucio se lava donde va la mayor cantidad de dinero, y eso es el departamento San Lorenzo. Por eso digo, estamos muy lejos de lo que Aníbal Fernández dijo, de una forma políticamente muy importante, porque él dice, le vamos a poner punto final al narcotráfico. ¡Mentira! Con esto no le ponen punto final al narcotráfico. Ahora, lo más dramático es el drama que va a volver a aparecer en los barrios de Rosario y de Santa Fe dentro de pocos meses. ¿Dónde está contaminado, Carlitos, el tema, no? Digamos, acá tenemos 2 jefes de policía de la Federal presos, ¿no? Tenemos 5 fiscales presos, sí, ¿no? Tenemos 5 fiscales presos, uno fiscal regional. Jefe de policía, es decir, donde la delegación de la Policía Federal en Santa Fe era un bar de venta al menudeo. Sí, sí, el jefe de la Federal de Santa Fe. O sea, ¿dónde está digamos, el foco de contaminación para decir yo corto por acá? Para mí, claramente hay algo que nunca se ha dicho en la Argentina, que hace 38 años que fracasamos como sociedad, y es que el Poder Ejecutivo solo sigue insistiendo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, que solo va a sacarse de encima las bolsas de corrupción que tienen en las fuerzas de seguridad. Y ahí viene el fracaso, porque después las otras fuerzas políticas toman distancia, arreglan con otros sectores de la fuerza de seguridad, y ahí tenemos el desastre que hoy tenemos en los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe y en la Argentina.
control bicameral de las fuerzas de seguridad a nivel nacional y a nivel provincial, para que nadie se haga el gil, para que nadie mire para otro lado, porque a todos los partidos políticos, cuando tengan responsabilidad sobre la fuerza de seguridad, les va a interesar que funcione bien la cosa. Ahora, Carlos, porque todos vamos a ser directamente responsables. Eso nunca se hizo en democracia. Hay que hacerlo. Una fuerza bicameral de control de Comisión la fuerza de seguridad. sí. Y nosotros encontramos que en las denuncias que hay aparece Armando Traferri, Sí, claro. quien es la cabecilla del juego clandestino. Leonardo Peiti menciona que hay 3 senadores más. Sí, sí. Hoy se conoce que quien está propuesto para el Tribunal de Cuentas también tuvo vínculos poco santos con jefes policiales. Es decir, ¿de qué manera el Parlamento se puede involucrar para controlar las fuerzas de seguridad cuando hay integrantes sospechados, como mínimo, ¿no? En primer lugar hay que terminar con esos privilegios. Nosotros hablamos de hace mucho de que en la provincia de Santa Fe existe un PUS, Partido Único Santafesino, un partido estructural que pone del mismo lado a lo más conservador de la justicia, del empresariado, de distintos sectores políticos, y entre ellos los que protegen a gente como Armando Traferri. Traferri tiene que ir a declarar, como cualquier hija de vecino y de vecino, a cualquier lugar de la justicia donde se lo requiera. La Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe se tiene que también hacer más transparente. No es transparente la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Así que nos parece fundamental que esto se corte de arriba hacia abajo, porque este es un negocio de arriba hacia abajo. El narcotráfico siempre es un negocio de arriba hacia abajo. Lo más triste de todo esto es que la banda de los monos o la banda de Alvarado son muy poderosas, tienen mucha guita, tienen muchos tipos que gatillan por ellos, pero son los últimos eslabones de la cadena de comercialización. Este es el problema más serio, que los que están por arriba apenas vislumbramos de quiénes se tratan. Ese es el drama que tenemos, pero hay que apuntar a esos eslabones más altos, sin lugar a dudas, y hay que ir de arriba hacia abajo, porque esto empezó así. En 1978 el primer cargamento de 200 kilos de cocaína llega por un acuerdo entre la dictadura de Videla y la dictadura de Banzer. Llega al puerto de Rosario, a la zona franca de Bolivia, se libera todo el noroeste argentino y ahí empieza el desarrollo. Un acuerdo entre quienes manejaban, habiendo usurpado el poder tanto en Bolivia como en la Argentina. De arriba para abajo. Las bandas van mutando, como pasa en los barrios de Santa Fe, de Rafaela, de Reconquista, de San Lorenzo y de Rosario. Carlitos, en función de... Perdón, y un dato más que lo tienen que tener en cuenta. 111 millones de dólares maneja el narcotráfico por año en la provincia de Santa Fe. 111 millones de dólares de acuerdo al estudio de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Eso dónde va? ¿Va al barrio donde estaba el zurdo Villarroel? ¿Va al barrio Las Flores de Rosario? No, eso se lava en el centro de la ciudad capital y en el centro de la ciudad de Rosario. 111 millones de dólares, mucho dinero. Hasta el propio Perotti habló de terminar con el sicariato. Sí. Para aquellos que no lo saben, vos fuiste amenazado de muerte. Es decir, cuando Argüelles te conecta y te dice, bueno, el próximo sos vos. Sí. ¿No? El próximo soy yo y después vos. Ajá. Lo cual el 6 de septiembre se cumplió, lo mataron a él. Sí. Después vengo yo. ¿Y cómo te sentiste y cómo te sentís ahora? Me sentí en ese momento, cuando lo mataron a Argüelles el 6 de septiembre, me sentí muy preocupado por mis hijas. Me sentí como en una serie de televisión muy vista en Juegos de Tronos, que nadie puede proteger a nadie. Sentía eso. Después lo que empezamos a pensar era esto que hace la gente sencilla en los barrios sencillos, Guille, que se la banca como puede, a pesar de las usurpaciones, de las balaceras, de las amenazas. La gente sigue todos los días insistiendo en cualquier barrio de Santa Fe para ser felices, desde lo legal además. Así que no quise ningún privilegio. Me llamó gente del Ministerio Público de la Acusación, el intendente de Rosario, Pablo Hapkin, y la semana pasada me recibió el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala. La verdad que yo les agradezco porque me ofrecían protección y todas esas cosas, pero les digo, no, muchachos, muchas gracias, porque entre otras cosas no le tengo confianza a los integrantes de la Fuerza de Seguridad, que para mí, hoy en la Argentina, son los verdaderos carteles.
tanto los integrantes de las fuerzas provinciales como las federales. Ese es el problema que tenemos. Y Argüelles ahora me siento bien, sigo viajando como siempre en colectivo, hasta que algún día, no sé, pase algo. Por ahora no pasa nada. Argüelles también había rechazado, ¿no? Sí, la lo que pasa es que protegido. Él me iba llamando para colmo. Él tuvo 3 atentados y me llamó después de los 3 atentados. Yo estaba desesperado, no sabía cómo protegerlo. Y él lo que no quería era protección para él y sí quería protección para su familia. Y eso resulta contradictorio, porque lo matan en el taller en donde estaba su mujer, sus hijos. Sinceramente allí hubo algo que falló. Yo entiendo la buena voluntad de la gente del Ministerio de Seguridad de la provincia, le creo su buena voluntad, pero evidentemente hay algo que no se hizo bien. Lo fueron a buscar de manera grosera, te diría, en un auto rojo, estridente. Fueron sábado, domingo y el lunes le metieron 2 balazos en la cabeza. Muy grosero, muy grosero. Como si no les importara para nada la vida de Argüelles. Que era un tipo que sabía muchísimo de Alvarado, porque lo había acompañado durante muchos años. Y recién Guillermo hablaba de que pareciera que se han desactivado las grandes bandas, por lo menos los cabecillas de las grandes bandas, pero la realidad muestra que siguen operando desde las cárceles. Sí, sí. ¿Cómo te imaginas que esto se puede cortar? Porque cuando, primero, a Guille Cantero le encontraron un teléfono fijo en su... Dos teléfonos fijos en su calabozo. 2 por 3 hacen requisas y levantan teléfonos celulares. ¿Cómo se corta esto, Carlos? Para mí de arriba hacia abajo, como dijimos antes. Yo la diferencia que tenía siempre con Maximiliano Puyaro cuando era ministro de Seguridad, que él decía, pusimos preso a todos los cabecillas, es cierto, pero yo le decía, no terminaste con las bandas, acordate que va a pasar lo de Brasil, que van a manejar todo de las cárceles. Dicho y hecho, está pasando eso. Para mí es de arriba hacia abajo. Si los senadores o quien sea, o diputadas o diputados, tenemos que ir presos por corrupción, tenemos que ir presos por corrupción. A mí me parece que eso es de arriba hacia abajo. Si hay gente de la justicia que ha sido cómplice y ha mirado muchísimo tiempo para otro lado, como pasó en la Justicia Federal de Rosario, por ejemplo, también tienen que ir presos. De arriba hacia abajo, delincuentes de guante blanco presos, y ahí se va a empezar a terminar todo esto. Ahora, mientras pongan a perejiles llenando las cárceles, esto sigue. Ahora, como empezamos la charla, Carlitos, en el Congreso tampoco se habla de este tema. No, y vos aspirás a ir al Congreso. Sí. Vamos a tratar de romper algunos esquemas. Pero tampoco se habla de este tema mucho. No, pero por eso estamos convencidos que hay que hacerlo. Pero es por prurito propio de las fuerzas santafesinas, porque bueno, una vez se habló de la narco... ¿no? De manera despectiva de Rosario, ¿no? El narcosocialismo, sí. ¿no? Y se puso el grito en el cielo, a mí me parecía injusto, pero a partir de ahí no se habló más nada. Claro, porque ¿sabés lo que no se habla? Del flujo de dinero. Si vos no te querés meter en los puertos, porque en los puertos están las multinacionales, que te dejan algo y se llevan el 80% y no te querés meter con eso porque eso hace funcionar a la Argentina, vas a dejar que por los puertos sigan entrando arma y droga y maten a nuestros pibes por eso. Ese es el problema. Hay miedo, hay complicidad. El miedo termina funcionando como la corrupción, porque cuando vos tenés miedo y no haces, dejás hacer. Entonces me parece que eso algún día hay que terminarlo. Por eso yo creo que hay que denunciarlo en el Congreso de la Nación, es el lugar indicado. Estamos viendo cosas tremendas que están pasando con el río Paraná, lo que está pasando acá en Entre Ríos, con la arena de Entre Ríos. La arena sale del dragado y del sobredragado que se hace sobre el Paraná. Toda esa arena se la llevan las multinacionales para vaca muerta y están destruyendo la biodiversidad. Vamos a tener un desastre dentro de muy poco ambiental. Así que estas cosas para mí hay que denunciarlas en el Congreso, Guille. Lo vamos a tratar de hacer. Y bueno, nos pararemos en la banca. Bueno, vamos a ver si llegamos. Sí, yo creo que sí. Vamos a llegar. Gracias por la visita. Un gustazo y mucha suerte y mucha salud, por sobre todas las cosas. Gracias.